Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta serie de clases grabadas que ayudan a comprender y entender mejor el contenido de nuestra plataforma en el aula virtual. En esta oportunidad analizaremos la unidad número 7 correspondiente a la semana 7, el derecho mexicano durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana, que presenta un servidor. Bien, como lo hemos venido haciendo en las diferentes unidades, esta unidad explica específicamente el proceso histórico-jurídico que abarca desde la consolidación del Estado liberal durante el gobierno de Porfirio Díaz hasta la transformación estructural del orden constitucional de la Constitución de 1917 y por supuesto la etapa postrevolucionaria durante la revolución y posterior a esta misma. Son momentos sumamente trascendentes para el derecho mexicano, pues en ella hace una transición del liberalismo clásico individualista hacia el constitucionalismo social que fue fundamental para el origen de nuestro país como lo conocemos actualmente, hablando del mundo jurídico y por supuesto para el planeta y las diferentes naciones, pues fue una gran aportación del constitucionalismo mexicano, la Constitución de 1917. En ese aspecto tendremos tres sesiones grabadas de esta unidad. Tenemos el porfiriato, tenemos la fase postrevolucionaria que nos ayudan a comprender mejor y entender estos temas. Y bueno, el objetivo específico pues es analizar la evolución del derecho mexicano específicamente en la etapa del porfiriato, la revolución y la posrevolución. Bien, antes de iniciar debemos de entender y comprender que el porfiriato fue una época contradictoria, tanto durante su periodo como lo es en la actualidad. Lo que conocemos y entendemos del porfiriato, que se nos ha venido educando en nuestros libros de texto de primaria, secundaria o bachiller, ha sido limitado, pues no se ha explicado todo el contexto completamente. Durante el porfiriato fue una época sumamente de desarrollo económico, pero también de un gran sufrimiento de los derechos humanos, específicamente de la comunidad indígena. Entonces, por eso hay un bajaje muy importante de opiniones en torno a este periodo de nuestro país. Bien, entonces el periodo del porfiriato se domina así porque fue bajo el régimen de Porfirio Díaz Mori, el presidente de México. Recordemos que el presidente Porfirio Díaz viene de ser un general exitoso que ayudó a combatir a gobiernos extranjeros. Entonces el general Porfirio Díaz tenía una posición militar y política muy importante en nuestro país, por lo cual fue a llevarlo a luchar contra Benito Juárez. Recordemos que también Benito Juárez, aunque la historia no es una descripción completa, recordemos que él también se queda en el poder mucho tiempo hasta su muerte. Si no es por su muerte, pues muy probablemente sí, seguiría en el poder posteriormente a todos estos movimientos sociales y conflictos que sucedieron. Entonces, este periodo comprende desde 1876 hasta 1911, cuando él presenta su renuncia. Fue encabezado por Porfirio Díaz Mori y constituye una etapa que para la evolución del derecho mexicano moderno es impresionante porque se consolida el Estado liberal que surge después de la Constitución del 17 y hace una serie de reformas estructurales que no solo consolidan el ordenamiento jurídico nacional y pone orden, sino inicia una serie de progreso semi-industrial que ayuda al país económica y políticamente a nivel interno y a nivel internacional, que comience a haber una imagen internacional de lo que es la República Mexicana. Pues recordemos que antes de esto la imagen de México venía sumamente afectada a nivel internacional. Recordemos que fue fusilado el emperador Maximiliano de Habsburgo, que recordemos que Maximiliano viene del reino de Habsburgo junto con Carlota de Bélgica. Carlota se casa con Maximiliano de Habsburgo y pues Maximiliano simple y sencillamente iba a ser un príncipe más que iba a estar en la corte de su hermano mayor. Pero ante el ofrecimiento de Napoleón Bonaparte sobre llegar a reinar un país, que ellos reinaran, que ellos gobernaran, que ellos administraran, pues aceptaron esta invitación. Entonces México, la República, asesina a un príncipe y exilia, por supuesto, a Carlota. Hasta la actualidad siguen separados sus restos, puesto que la emperatriz Carlota de México se encuentra en Bélgica y Maximiliano, pues en lo que hoy
lo que antes era Habsburgo. Entonces este periodo fue sumamente diverso en los matices. Inició con una fuerza muy importante para poder someter los grupos que aún no se habían alineado a este periodo específico. Entonces la literatura jurídica durante el Porfiriato eh, hizo un desarrollo significativo para la doctrina jurídica mexicana hasta actualmente, porque el derecho constitucional, administrativo y civil fue influido por el positivismo jurídico europeo. Quienes ya han tomado sus clases de introducción al derecho o han entendido o han leído sobre qué es el positivismo jurídico, debemos de entender que el contexto de la dogmática del positivismo jurídico a grandes rasgos refleja que la ley, la fuente del derecho es la ley y que la ley a la letra específica debe ser cumplido. Por supuesto, este, esta corriente de pensamiento jurídico que es el positivismo jurídico europeo después sufre una gran crisis derivada de la Segunda Guerra Mundial, puesto que el positivismo jurídico europeo fue la justificación que utilizaron jueces, magistrados, militares durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania nazi para poder ejercer el poder jurídico sobre los ciudadanos. Entonces, el positivismo jurídico europeo nos dice específicamente que lo que es ley, lo que está escrito en la ley, debe cumplirse. Entonces, debemos recordar que había leyes antisemitas, es decir, leyes en contra de la cultura judía, perdón, y como estaba en la ley, pues debía cumplirse. Pero esas leyes no comprendían ni respetaban lo que otra corriente del pensamiento jurídico señala que es el ius naturalismo, que son derechos específicos que deben ser respetados por el simple hecho de ser personas. Entonces ahí es un apartado interesante de esta unidad. Pero dejando de lado el positivismo europeo, haciendo referencia a que lo que está en la ley debe de obligarse, específicamente hace un énfasis en el francés, que hacemos referencia, como lo hemos hecho en unidades anteriores, la codificación, es decir, centralizar, organizar y ejercer la ley. Debemos recordar que una ley que no es ejercida, pues simple y sencillamente no tiene vigor, que en la actualidad se le conoce como vigor jurídico. Es decir, que una ley tenga la fuerza de ser ejercida y ser practicada pues en la vida cotidiana. Asimismo, ahora en la actualidad, en una etapa más avanzada, entendemos a esto como la economía, que una ley, aunque tenga vigor, si no tiene una fuente económica, pues no puede ser ejercida. Es decir, cualquier programa social, jurídico, etcétera, requiere no solamente de las políticas públicas, es decir, sus normas, reglamentos, etcétera, sino de dinero específico para poder hacer valer y ejercer ese sistema específico, ya sea jurídico, social, programa, etcétera, etcétera. Es decir, que una ley no solamente debe ser aprobada por el Congreso, debe ser aplicada por el Ejecutivo y por supuesto financiada por el gobierno. Entonces, sin esos tres puntos importantes, pues es como si tuviéramos actualmente una ley que nos dice que los derechos humanos deben ser respetados, pero si no tiene el poder en el cual se ejerce, en el cual se aplica y el dinero para poder ejercerla, pues por supuesto no tendrá objetivo. Entonces, regresando específicamente al contexto histórico que nos encontramos, esa racionalidad, esa coherencia y esa autosuficiencia hicieron un enfoque que consolidó la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde se formaron en esa época jurídica generaciones de abogados bajo el método exegético y sistemático. Sí, exegético y sistemático. Específicamente se formaron juristas en México en esa corriente positivista europeo y en el Estado liberal. Bien, la literatura jurídica. Bueno, la organización administrativa, perdón, durante el porfiriato se caracteriza principalmente, como lo había mencionado, por la concentración del poder y la tecnificación del aparato estatal. Vamos con la primera apartado. La centralización del poder, específicamente hablando, es que en la figura presidencial, lo que en el siglo XIX llamaríamos como presidencialismo, y que al periodo de Porfirio Díaz se le conoce como una dictadura suave, que es lo que muchos analistas internacionales llaman ahora como Nayib Bukele, como un dictador suave. ¿Cuáles son los dictadores suaves? Aquellos gobiernos que su régimen es dictatorial,
pero con un objetivo positivo, es decir, que todas las leyes que son rígidas, que no hay partidos de oposición, que no hay contrapesos y que prácticamente él gobierna todos los sentidos de la vida política, pública, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, pero se ve un desarrollo industrial muy importante. Aquí el apartado es importante porque debemos recordar que no en la actualidad, como lo decían los estudiosos del derecho y la economía, la democracia es la fuente del desarrollo económico. Es decir, que si un gobierno tiene una democracia consolidada, es decir, un Estado de derecho fuerte, tendrán un despunte y un desarrollo económico. Eso lo podemos observar en países que no son democráticos, como lo es la República Popular de China, en la cual no es una república democrática, aunque lo diga su nombre, sino que se está basada en un régimen de partido único, que está gobernada por asambleístas específicos bajo la corriente china. Entonces, una persona no puede ir a votar por un presidente, no existen partidos políticos ni existe un sistema de oposición en contra del régimen chino. Con esto no estoy señalando que sea negativo, sino que los ciudadanos chinos han cedido gran parte de su libertad digital, su libertad política, etcétera, para poder tener un despunte importante en el desarrollo económico. Entonces, aquí, aunque los especialistas llaman dictadura suave, regímenes dictatoriales, debemos de tener cuidado porque en algunos de los casos no son así. Cuando debo de señalar que también la mayoría de los dictadores sí son negativos y sí se aprovechan de su concentración del poder, porque el objetivo de un régimen dictatorial es concentrar el poder económico, político, social, cultural, para poder hacer y deshacer a su antojo. Entonces, Porfirio Díaz concentra el poder con el objetivo de hacer una serie de reformas estructurales. ¿Cuáles son las reformas estructurales? Aquellas que se llaman así, que cambian de manera drástica el sistema económico, político, social de un país. Entonces, lo que hace Porfirio Díaz es centralizar ese poder y lo tecnifica. ¿Qué es la tecnificación del aparato estatal? Bueno, que ingresa tecnología o la técnica jurídica para el funcionamiento y, por supuesto, el fortalecimiento del aparato público. Es decir, en el caso del Ejecutivo Federal, fortaleció secretarías estratégicas como Hacienda. Hacienda, debemos recordar que Hacienda, lo que antes se conoce, bueno, y actualmente algunos como la Tesorería de la Federación, lo que hace es recabar los impuestos para después ser erogados, es decir, ejercidos, es decir, gastados. Entonces, con lo cual una Secretaría de Hacienda consolidada ayuda a que el gobierno recaude cada vez impuestos y que el gobierno tenga dinero para poder hacer sus programas estratégicos. ¿Cuáles son los programas estratégicos? Pues son los programas indispensables con el objetivo de un gobierno en específico en un periodo determinado que busca pues llevar a cabo objetivos específicos. Cada sexenio, por ejemplo, en el caso actual, cada sexenio tiene programas estructurales específicos que buscan de alguna manera cumplir promesas, metas, etcétera, etcétera, objetivos específicos. Entonces, en el caso del gobierno de Porfirio Díaz, era fortalecer el poder de un lema específico que se llama orden y progreso. Entonces, ordenar y tendremos progreso. Entonces se consolida, perdón, un modelo jerárquico y eficiente en términos operativos del aparato público y entonces se busca tener una racionalización financiera y una disciplina fiscal. ¿Qué significa esto? Que tengamos un sistema financiero legal que sea específico, que sea jerárquico, que sea funcional, que operativamente sea funcional, que no sea ineficiente y la disciplina fiscal que se debe de gastar y estirar el presupuesto público, es decir, que cada peso se vuelva eficiente, es decir, en lugar de dar un peso a, no sé, a poner una luz, que ese peso sea gastado en una central eléctrica, pero que ese peso sea estirado lo mayor posible y que eso sea mucho más eficiente. Eso lo van a aprender mucho más adelante, pero lo podemos conocer como utilitarismo económico o otros aspectos, que es específicamente hacer que el dinero sea mucho más eficiente al mayor número de personas. Bien, el Código Civil de 1884. Como todo gobierno, en la actualidad, en esta etapa se consolida un Código Civil que busca sustituir el Código de 1870
y que en ese se ingresa el modelo jurídico individualista inspirado por el Código Napoleónico. ¿Cuál significa el modelo jurídico individualista? Debemos recordar que muchos países en esa época caminaban por senderos oscuros y que no entendían ni comprendían qué modelo se apegaba mejor a un gobierno, a su gobierno. Entonces algunos caminaban hacia la izquierda, otros hacia la derecha, unos más centralizados, unos más diversificados, la federación, el imperio, la monarquía constitucional. Entonces había en el siglo XIX una serie de visiones de cómo entender y comprender la nación y el mundo. Entonces el modelo individualista entendía que cada ciudadano es el responsable de su vida y que en él se debe de invertir y que él debe de ejercer su presente, futuro y pasado. Y así es el modelo individualista. Habrá un sentido de comunidad en los modelos socialistas, comunistas, que velan por el conjunto, por el sentido de comunidad, por el sentido de nación. Pero debemos de recordar que tanto el modelo individualista como el sistema socialista funcionaron y algunos no en otros países. Por ejemplo, China es un país socialista, a grosso modo, pero con muchas características capitalistas y muchas características neoliberales que mucho adelante lo podríamos llegar a analizar. Entonces, este ordenamiento reguló de manera sistemática a las personas, la familia, los bienes, las obligaciones, las sucesiones, establecimiento de la estructura coherente que buscaba dotar de certeza a las relaciones jurídicas privadas. Debemos recordar que hay relaciones jurídicas públicas y relaciones jurídicas privadas. Debemos de entender que las públicas tienen que ver con el Estado y las privadas con el individuo, la persona. Cosas que el Estado no debería de intervenir, pero que en algunos países lo hace, hasta nuestro país. Entonces, cuando se busca regularizar toda esta situación de las personas, sus bienes, si existe o no la propiedad privada, debemos recordar que en algunos países no existe la propiedad privada. Lo podemos encontrar en China. En China no existe la propiedad privada, existe una concesión pública que tú puedes comprarla para una propiedad. Tú tienes una propiedad por 100, 200, 300 años, dependiendo lo que le rentes, aunque no es una renta, pero para que lo entiendan, es una concesión que te da el gobierno chino de una propiedad. Entonces, en México sí existe la propiedad privada. Tú tienes el dominio, el uso, el goce de un objeto, de una cosa, de un bien inmueble o inmueble. Un bien mueble, pues obviamente todo aquello que puede moverse. Una pintura, un objeto de valor, joyas, etcétera, etcétera. Y el inmueble es aquel como un lote, una casa, etcétera. Entonces, estas relaciones ayudan a tener una certeza jurídica, a saber que quién es el propietario de un terreno, qué obligaciones tiene una persona, las sucesiones, quién quedará con esa propiedad en caso de que alguien fallezca. Y parece muy sencillo, pero para el desarrollo económico esto es muy importante, puesto que si se fortalece y se defiende el derecho privado, pues empresarios vendrán a los países para poder adquirir propiedad, rentar propiedad y poder invertir y tener la preocupación, sin tener la preocupación de que de un momento a otro esta propiedad sea expropiada, sea limitada o sea robada. Entonces, por eso muchos empresarios llegan a los países no con una inversión de un año o dos, sino viendo a un periodo mucho más amplio. Por eso es importante que se haga un buen análisis del estado de derecho de cada país antes de invertir. Eso lo hace organizaciones privadas, bancos privados internacionales que hacen esas estadísticas del nivel de justicia en los países que ayudan a bancos internacionales muy fuertes a invertir, a poner acciones, los bonos, que son las acciones del gobierno, tú puedes comprar un bono del Estado, entonces todo eso. Bien, el Código Mercantil y Bancario de 1864. Entonces, como estamos haciendo referencia a la codificación del porfiriato, es muy importante que cuando hablamos de la vida privada de las personas, hablemos no solamente de las sucesiones, la familia, el divorcio, etcétera, etcétera, sino también del dinero. Y para lo cual el Código de Comercio y Bancario de 1884 hizo una regulación muy importante. Esta reestructuración respondió a la necesidad de modernizar el tráfico mercantil mexicano. Cuando hago referencia a tráfico mercantil, no estoy hablando a un tema ilegal, estoy hablando de una organización de la comunicación, transporte, etcétera, etcétera, mercantil en México, ante el contexto de una creciente integración del mercado
mexicano al internacional, es decir, cuando una nación que ha sido mayormente nacionalista, es decir, que está cerrada al exterior, comienza a tener una apertura, es decir, una comunicación comercial entre sus puertos, entre que comienzan a llegar y acepta productos extranjeros como la carne, el huevo, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario tener una regulación de ese tráfico mercantil para poder tener una aduana consolidada, etcétera, etcétera, que ayuda al ingreso, a la exportación. ¿Y por qué es muy importante? Porque como es una comunicación internacional, se puede hacer ingreso de personas, ganado. Hay una situación actualmente en México con el gusano barrenador que muchos de los especialistas señalan que muy probablemente ingresó a nuestro país por ganado del comercio negro en Chiapas, ingresó desde el sur del país y así fue como ha ido contaminando el ganado mexicano. También algunos especialistas señalan que el sarampión ingresó de la misma manera por el ingreso de personas ilegales. Debemos recordar que no existen las personas ilegales, sino personas con un estatus administrativo irregular, pero para que podamos entender un poco. Entonces, todos estos actos, que muchos más adelante ustedes van a entender, actos, sociedades y comercio mercantil, los títulos de crédito, las quiebras, todas estas situaciones de comercio, eran necesarias ser reguladas. Por ejemplo, los actos de comercio. ¿Cuál es un acto de comercio? La compra y la venta. ¿La compra y venta de qué? ¿Qué límites? ¿Qué cosas? ¿Se puede comerciar el maíz? ¿No se puede comerciar el maíz? La carne, en ese contexto las telas, etcétera. Entonces, por eso es importante que un código de comercio muy bien definido nos diga qué podemos y qué no podemos hacer. Las sociedades mercantiles. Bueno, las cooperativas, en pocas palabras, las empresas. Entonces, las sociedades mercantiles. Los títulos de crédito, pues el cheque, el pagaré, porque es muy importante, porque en el comercio, un código de comercio definido que nos diga cómo se elabora un título de crédito, como en este caso el pagaré, cuáles son las obligaciones, cómo se integra un pagaré, cómo puedo exigir el pago de un pagaré, es muy importante para poder llevar a cabo este análisis. También las quiebras. Cuando una empresa quiebra, ¿qué debe de suceder? Por eso el código de comercio fue muy importante, el código de 1884, porque hizo una homogeneidad jurídica en relación al derecho mercantil. Y por supuesto, si tenemos comercio, debemos tener una reestructuración en el sistema bancario, por lo cual en 1884 Porfirio Díaz hace una reforma estructural en el banco. Entonces fue un plano positivo porque hizo la codificación mercantil que otorgó certeza jurídica a los inversionalistas nacionales y extranjeros. ¿Por qué? Porque empresarios mexicanos, eso se refiere con inversionistas nacionales o empresarios extranjeros, en ese caso y en ese contexto específico, la gran mayoría americanos, haciendo referencia a los Estados Unidos americanos. Entonces, se vuelve una certeza jurídica para ellos poder entender y comprender y poder realizar inversiones en nuestro país. ¿Cuáles son las inversiones? Bueno, asentar una constructora, empresas textileras, de licores, etcétera, o llegar a invertir en empresas ya constituidas. Entonces, tenemos este autor Bazán que afirma que la claridad normativa en materia de societaria, es decir, de las sociedades económicas, es decir, las empresas, en materia societaria y bancaria, es decir, el banco, bancos, ya sea el Banco Central o bancos privados que en ese caso existían en nuestro país o extranjeros que existían en nuestro país, fue clave para el crecimiento económico de la etapa del porfiriato. Y por supuesto la legislación bancaria y comercial, que en este caso hacemos referencia al Código Mercantil y a la legislación del Banco de México. Eso facilita el financiamiento y la infraestructura y proyectos productivos que ayudan al desarrollo del impulso económico en nuestro país. Que en ese caso estamos haciendo referencia a la minería, el ferrocarril, etcétera, etcétera. Bien, la legislación minera. Bueno, la legislación minera, como su nombre lo dice, específicamente estamos hablando de las leyes en relación a la minería en el contexto porfirista, es decir, del periodo en el que gobernó el presidente Porfirio Díaz. Entonces, fue un pilar importante y moderno para el económico del régimen, porque debemos recordar que en esa época la minería, oro, la plata, diamantes, fue muy importante para el desarrollo económico.
puesto que con un país su fuerza económica se mide por sus reservas en oro. En ese contexto en el que nos encontramos era pues lo más importante para un país. Si un país no tenía reservas de oro, es decir, un gobierno no tenía reservas de oro, tú invertías y de pronto había una crisis, ¿quién te pagaba después? Tus terrenos, tus empresas, tus fábricas, etcétera, etcétera. Entonces, si hubiera una crisis, ¿cómo sostenían los pagos? Haciendo relación a un tema privado. Ahora, si hacemos en relación a un tema público, si un gobierno pedía a los bancos extranjeros un préstamo, no sé, de 10 millones de dólares para poder hacer un ferrocarril, para poder hacer un puerto, para poder construir, no sé, algo importante para el gobierno, que es la deuda externa. Entonces, ¿cómo me lo vas a pagar después? Porque debemos recordar que todos los países tienen deudas, todos los países. La deuda no es negativa. El problema de la deuda es cómo la vas a pagar y en qué periodos, en qué cantidades y en qué tasa de interés vas a pagar esa deuda. Entonces, que un país tenga deuda no es negativo. Lo que es negativo es que deba más de lo que puede ingresar, de lo que pueda generar. Entonces, las reservas de oro le decían a un banco o a otro gobierno si ese gobierno que te pedía dinero podría llegar a pagarte en dado caso que tú lo exigieras, en dado caso que tuviera una crisis económica, en dado caso que cayera el sistema, como lo sucedió en Grecia en, hace poco tiempo, cayó y tuvo que ser salvada por los bancos y por la Unión Europea, porque pues específicamente eso pasó. Y es en la actualidad las reservas de oro ya no son tan utilizadas como fuerza de consolidación económica de un país. Ahora se ven muchos más los activos, activos financieros, si el gobierno tiene inversiones, activos en dólares. Muchos países tienen reservas en dólares para poder controlar la inflación. ¿Qué es esto? En el caso mexicano, supongamos que comienza a subir el precio del dólar muy fuerte, llegar a los 20, a los 25, eso hace la inflación poco asequible para los mexicanos. Entonces, lo que hace el Banco Central de México, en este caso la política económica, pues ya lo realiza el Banco Central de México, ya no como antes que lo hacía el gobierno. Por eso es que existe en México un gobernador del Banco de México, quien él administra y rige la política monetaria del país. Claro que tiene comunicación con el gobierno, tienen relación sobre la tasa de interés, etcétera, etcétera, pero la última palabra es del Banco Central de México. Entonces, desde que un país separa la política financiera de la política económica, es un país fuerte y con buenas finanzas. Entonces, este Banco Central lo que hace es que el dólar lo comienza a vender muchos dólares, empieza a ingresar muchos dólares en circulando para que comience a disminuir el precio del dólar. Entonces México tiene reservas, a eso se le llama colchón financiero, reservas en dólares, cualquier país latinoamericano tiene esas reservas en dólares. Cuando los dólares están baratos, por ejemplo, este último año que ha bajado mucho el precio del dólar, los países compran muchos dólares, estoy hablando de millones de pesos, cambiados a dólares y los guardan en sus bancos centrales para que ante una inestabilidad financiera comiencen a vender dólares y evitar una crisis, un golpe muy fuerte a la economía del país. Porque debemos recordar que ante un golpe muy fuerte, pues los activos comienzan a salir del país, que es lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de Venezuela. Cuando comenzó la inestabilidad política, comenzaron los extranjeros a llevarse los activos y es lo que comienza a hacer el desempleo, la inestabilidad económica, y etcétera. Y debemos recordar que la caída del PIB, perdón, del Producto Interno Bruto y la caída del desempleo se ha registrado, como siempre en la historia, un mayor incidencia en la delincuencia, etcétera, etcétera, y el crimen. Bien, entonces, esta legislación ayudó, en pocas palabras, a tener una consolidación importante de la economía en nuestro país. La legislación penal. El Código de Penal de 1871, vigente durante buena parte del Porfiriato, representó un avance importante en la técnica legislativa, que es esto en la estrategia de obtener leyes muy bien estructuradas. Estableció una clasificación sistemática de delitos, es decir, clasificó delitos específicos y penas específicas influidas por corrientes clásicas del derecho penal europeo. Es decir, antes de Porfirio Díaz, todos los delitos no eran de manera estructurados como lo hacemos hoy actualmente, que existen capítulos. Ustedes pueden investigarlo en su código penal
y se darán cuenta que hay capítulos específicos y ahí van a encontrar delitos específicos sobre cada tema. Entonces, desde una perspectiva positiva, la codificación penal permitió pues una uniformidad normativa en todo el país y una tipificación de conductas ilícitas. ¿Qué es la tipificación? Bueno, la tipificación es que se cuadre el tipo penal. ¿Cuál es el tipo penal? La descripción normativa específica de un delito. Debemos de entender, bueno, solo van a aprender más adelante en derecho penal, el tipo penal es la descripción de un delito, es decir, comete homicidio el que priva de la libertad, la vida, perdón, comete homicidio el que priva de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú haces tu teoría del caso y etcétera, y haces todo lo que tienes que ver, lo primero que tienes que hacer, en materia penal, lo primero que tienes que hacer que la acción que cometió esa persona tenga relación con el tipo penal que está en el Código Penal. Pongo un ejemplo. Si una persona, un asesino, ingresa a un domicilio y le dispara a un cadáver, ¿eso qué es? Breve reflexión. No es homicidio, puesto que la persona ya está muerta. ¿Por qué? Porque en el tipo penal, es decir, en el delito de homicidio, y esto lo pueden de investigar más a fondo, dice que priva de la vida a otra persona. Pero esa persona ya estaba muerta. Entonces no existe tipicidad, es decir, no existe relación entre los hechos, lo que cometió el asesino al ingresar al domicilio y disparar al cuerpo que ya se había muerto de un infarto, y a la descripción normativa del delito. Pero, por supuesto, existe otro delito que a eso ya se le llama reclasificación del delito y que es la obligación de las agencias del Ministerio Público, de los fiscales, etcétera, etcétera, hacer una buena tipificación. Entonces, a grosso modo es eso, que las acciones, las conductas tuvieran una relación específica, que la tipicidad de las conductas ilícitas, es decir, toda la acción que es ilegal en materia penal. Entonces, fue un esfuerzo importante para sistematizar, perdón, el derecho punitivo, es decir, el derecho a la fuerza del Estado, bajo criterios racionales, es decir, que existían delitos, o sea, por ejemplo, recuerdo que en esa época existía la vagancia, eh, vagabundos debían ser registrados, entonces había delitos que para un país moderno no deben de existir, que en la actualidad, por ejemplo, podemos encontrar esos tipos de delitos, por ejemplo, el matrimonio igualitario o la homosexualidad, eh, que una mujer estudie, que una mujer acceda a la educación básica, es ilegal, que una mujer engañe a su marido y sea lapidada, es decir, muerte por piedras, una serie de delitos que son irracionales, es decir, que a un país bajo un estado de derecho y bajo una racionalidad jurídica no deben de existir. Por eso existió una sistematización del derecho punitivo, del derecho penal, bajo criterios racionales, es decir, objetivos. Bien, entonces, bueno, antes en la anterior diapositiva existía una imagen de una portada de un libro que se llama México Bárbaro y tomé el atrevimiento de ingresarla porque quienes quieran investigar mucho más a fondo verán entender una perspectiva diferente de lo que fue el porfiriato, no solamente el despunte económico, desarrollo, la comunicación ferroviaria, la cultura, el comercio nacional e internacional, las telecomunicaciones, porque sabemos que fue el primero que trajo un teléfono a nuestro país, etcétera, el primer elevador a nuestro país, etcétera. Entonces, en el libro de México Bárbaro de John Turner, me parece, es un periodista extranjero que viene a nuestro país y que bajo un personaje se hace pasar por un rico americano que busca comprar una hacienda a costos muy, muy exagerados para que le permitan ingresar a las haciendas azucareras, etcétera, etcétera, cualquier hacienda productiva que existía en ese contexto, para poder observar las condiciones, perdón, en las que vivían los indígenas en nuestro país. Entonces, eso hizo John Turner y hizo una serie de investigaciones y investigó las confabulaciones que tenía el entonces presidente Porfirio Díaz con el gobierno estadounidense, con gobiernos europeos, beneficiando a ciudadanos extranjeros sobre los indígenas mexicanos. Debemos recordar que para quienes quieran investigar más, existían las tiendas de raya, que eran estas tiendas que prácticamente tenían esclavos a los indígenas. Las tiendas de raya eran tiendas propiedad de los hacendados,
en la cual tú comprabas a un costo elevado más de lo que tú ingresabas, más de lo que te pagaban a la semana, al día, etcétera. Entonces tú quedabas endeudado y esas deudas se heredaban, entonces por eso existía y aparte no existía la regulación de las horas como se hizo en el periodo del Segundo Imperio. Debemos recordar que cada gobierno tiene características positivas, como el Segundo Imperio, que reguló, estuvo en contra del trabajo infantil, reguló las horas de la jornada laboral, etcétera, etcétera, cosas que se habían ido ganando y que se perdieron durante la República. Bueno, pues este es el primer apartado y en el siguiente video hablaremos entonces de la revolución en el tema 7.2. Muchas gracias.